tenemos hoy con nosotros a Carlos Emilio López, diputado ante la Asamblea Nacional, a quien le damos la más cordial bienvenida. Carlos Emilio, ¿cómo estás? Buenos días, Moisés Absalón, hermano. Saludos a vos, a tu familia y a todas las familias nicaragüenses que están pendientes siempre de este canal, que es orgullo de la identidad, de la nicaragüanidad. Y es preciso de eso lo que vamos a hablar, ¿no? Claro, por supuesto. Y a propósito del canal, es precisamente en este mes de septiembre que está de cumpleaños. Ahí te van a pedir un mensaje al final para este canal que ha estado haciendo tantas cosas importantes desde el punto de vista de trasladar una información con sentido de patria alrededor de tantas cosas que se realizan en términos de información, en términos de noticia en todo el Estado. Recordemos que es el canal oficial del Estado. Me gustó mucho tu editorial sobre la mentira y recordaba las palabras de Jesús, nuestro Maestro, nuestro Señor, Salvador, Libertador, que dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En Nicaragua vivimos en libertad, en plena libertad, libertad social, libertad económica, libertad para producir, libertad para ejercer derechos, libertad para gozar de los derechos que restituye el gobierno de reconciliación y unidad nacional liderado por el comandante Daniel y la compañera Rosario. Derechos vivos, derechos plenos, derechos restituidos para todas las personas, familias y comunidades, derechos restituidos para todos los sectores de la sociedad, para todos los grupos humanos, derechos restituidos para todas las generaciones, para la niñez, la adolescencia, la juventud, la adultez mayor, derechos restituidos para las personas de todos los pueblos, de todas las culturas, para los pueblos originarios, para los pueblos afrodescendientes, en el Pacífico para los Naoa, los Chorotegas, los Nagrandanos, los Subtiabas, los Matagalpas, entre otros pueblos del Pacífico, y en el Caribe para los Misquitos, los Mayagnas, los Garífonas, los Crioles, los Ulguas, los Ramaquíes y los mestizos que habitamos en el Pacífico y que habitamos también en el Caribe. Y precisamente septiembre, que estamos entrando, mes de la patria, una patria multicultural, una patria multiétnica, una patria multilingüe. Y eso es lo que nuestro gobierno promueve, el respeto a la diversidad cultural, el respeto a las tradiciones, a las costumbres, a las cosmovisiones. Nuestro gobierno tiene una serie de políticas y de programas para rescatar, promover y revitalizar las diversas culturas que coexisten en Nicaragua, culturas urbanas, culturas rurales, culturas de los pueblos originarios tanto del Pacífico como del Caribe. Eso está referido a su arte culinario, esa riqueza que nosotros tenemos en platillos diversos, en dulces. Esa cultura tiene que ver con los idiomas. Nuestro gobierno, cumpliendo lo que dice la Constitución, que somos un Estado multicultural, multiétnico, plurilingüe, cumpliendo lo que dice la ley de lenguas, cumpliendo lo que dice la ley de demarcación territorial de los pueblos originarios, cumpliendo lo que dice la ley que hace un llamado al rescate de las tradiciones del pueblo garífona y reconocer la identidad y la diversidad del pueblo garífona. Cumpliendo todo ese marco jurídico, se impulsa un modelo educativo en los idiomas originarios. Es decir, en la costa caribe ya no se enseña en primaria, en secundaria, solamente en base al español, porque no somos una nación monolingüe, somos una nación multilingüe. Entonces, en el Caribe, los contenidos, la currícula educativa se desarrolla en los idiomas originarios, en los idiomas nativos de estos pueblos. Además, la promoción de las tradiciones, de la religiosidad, de la espiritualidad. Por ejemplo, el rescate y la promoción del baile del gualagayo en los pueblos afrodescendientes, ¿no? de esa parte del Caribe Sur,
o toda la celebración en estos días precisamente de la liberación de la esclavitud, cuando el pueblo de la costa caribe, los pueblos afrodescendientes, celebran la liberación de la opresión del esclavismo, del colonialismo inglés. Nosotros tuvimos un colonialismo español en el Pacífico y un colonialismo inglés en el Caribe. Entonces se celebra la liberación de esas cadenas. Fíjate que todo eso que estás mencionando son derechos fundamentales, aplicados, recogidos y ejecutados por principios constitucionales, sí. Pero más que un derecho, eso es realmente hacer patria. A propósito de este tema tan importante que nos representa la llegada de septiembre. Porque sin nada de eso que vos mencionás, no tendríamos patria, no tendríamos absolutamente nada. Y va más allá de la revolución, es patria realmente, en todo el contenido de su palabra. Y si no fuese por esos próceres que nos han inspirado tanto, que no son próceres tan cercanos, vienen desde Nicaragua, desde Diriangén, que nos han enseñado ese legado, aquí estuviéramos ante la existencia de vendepatrias que están ahí reflejados en la historia, seguramente colgados como una estrella más en la bandera de los Estados Unidos o como un estado asociado como Puerto Rico. Hacer patria es respetar nuestra Constitución. Hacer patria es que nuestro modelo jurídico, político, económico se guía en base a lo que establece la ley superior. La Constitución es la ley suprema, es la ley matriz, es la ley fundamental, es nuestra carta magna. Nos guiamos por esa ley que está en la cúspide del ordenamiento jurídico. Nosotros no nos guiamos por leyes de otros países, no nos guiamos por directrices o resoluciones de Washington o de Bruselas o de cualquier otro centro de poder político o hegemónico en el mundo. No nos guiamos por resoluciones de organismos internacionales. Nosotros obedecemos lo que dice nuestra Constitución. Constitución que está inspirada, que está fundamentada en las luchas y las reivindicaciones de los héroes, de las heroínas, de los mártires. Constitución que tiene su fundamento en el programa histórico del Frente Sandinista de Liberación Nacional, que también tiene su asidero en los tratados y los pactos, convenciones de derechos humanos, que están consensuadas y que recogen las aspiraciones y las demandas de la humanidad. Nuestra Constitución en su artículo 1 señala que son derechos del pueblo, el derecho a la paz, a la soberanía, a la independencia, a la autodeterminación. Esos derechos colectivos están consignados en el artículo 1, es decir, de entrada la Constitución plantea que los nicaragüenses tenemos derecho a decidir sobre nuestro modelo político y económico, porque eso es soberanía, soberanía jurídica, soberanía alimentaria, soberanía política, eso es independencia, que no somos colonia de nadie, como tantas veces lo ha dicho el comandante Daniel, que no pertenecemos a un virreinato, que no pertenecemos a una capitanía general, sino que tenemos nuestro propio ordenamiento jurídico, tenemos nuestras propias autoridades, nuestro modelo económico, nuestro sistema de justicia, nuestro sistema de producción, consumo y comercio. Es decir, nosotros de manera soberana hemos construido nuestro modelo de desarrollo. Un modelo de desarrollo que tiene como centro a la persona, la familia y la comunidad. Un modelo de desarrollo que está guiado por la Constitución y operacionalizado por el Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza y para el Desarrollo Humano. Todos nuestros héroes, heroínas y mártires lucharon en esa dirección y esas banderas, esas luchas las recoge la Constitución. Mencionabas, Moisés Absalón, a los caciques Nicarao y Diriangén, que están reconocidos e incorporados en el preámbulo de la Constitución Política de la República de Nicaragua. Nicarao y Diriangén, en abril de
1523 se unieron para luchar contra el invasor español. Ese invasor que destruyó nuestras ciudades, porque antes que vinieran los españoles nosotros teníamos ciudades, teníamos una estructura organizativa de ciudades que estaban pavimentadas y los españoles se sorprendieron, de ciudades que tenían sistemas Teníamos sociedades de entonces. Sí, teníamos ciudades donde había una distribución de agua potable, en donde el agua limpia llegaba desde la fuente, desde el ojo de agua hasta la casa. Y los españoles se sorprendieron. O sea, teníamos un desarrollo en infraestructura, arquitectónico, ingenieril en ciudades. Teníamos un desarrollo productivo. Teníamos un modelo productivo basado en la milpa, basado en la cultura del maíz. Un modelo productivo que redistribuía y que socializaba, donde no habían expropiaciones, en donde no habían pobres, porque los pueblos originarios tenían unos niveles de seguridad alimentaria y nutricional. Cuando los españoles, escuálidos, flacos, enfermos, vinieron a nuestras tierras y miraron a nuestros ancestros fuertes, robustos, porque tenían un sistema de producción, de distribución, en donde les permitía tener un nivel de vida de mucha fortaleza, una calidad de vida, de tal manera que nuestros ancestros no tenían enfermedades. No habían epidemias, habían enfermedades, pero no habían epidemias. Las epidemias empezaron a aparecer en nuestras tierras con la venida de los españoles. Y hay muchos historiadores que dicen que en las luchas de resistencia de nuestros pueblos originarios, en realidad los españoles no ganaron esas batallas. Quien ganó fueron las epidemias. Pero bien, nuestros ancestros, nuestros pueblos originarios tenían un modelo económico, tenían un modelo social de organización comunitaria, tenían un sistema de gobierno político colectivo basado en consejos de ancianos, etcétera, un idioma, una religiosidad. Había una sociedad con sentido de yo social. Los españoles nos trajeron el yo individual, nos trajeron la propiedad privada. Nuestros ancestros no conocían la propiedad privada, era la propiedad colectiva. Entonces, eso es lo que destruyeron los españoles. Y nuestros ancestros, nuestros caciques, nuestros dirigentes ancestrales, Nicarao, Diriangén, Tenderí, Adiac, Agateite y muchos otros caciques se unieron y en 1523 expulsaron a los españoles. La primera victoria de nuestros ancestros por defender la territorialidad, por defender la cultura, por defender el modelo de sociedad que ellos tenían. Y eso es patria. O sea, esa herencia que nosotros tenemos hoy, y esto nos lo ha explicado tantas veces el comandante Daniel, cuando él cita a Nicarao y Diriangén, está citando esa lucha por defender el espacio geográfico, por defender nuestra cultura, por defender nuestras tradiciones, nuestras riquezas. Es interesante, Carlos Emilio, todo lo que nos has planteado en esta primera parte del programa, porque estás radiografiando y trasladándonos a momentos importantes en los que se funda ese espíritu de resistencia que nosotros tenemos y que empezó precisamente cuando nos vinieron a colonizar y de repente en la historia los colonizadores son reflejados como sabios, navegantes, expertos de los mares, y no era cierto eso. Eso en realidad eran barcos cargados de, que es una parte de la historia no muy comentada, de gente que era delincuente. Era un mundo de piratas que no tenían ni un norte donde llegar, sino que simplemente miraban tierra y llegaban, y entonces decían, esta tierra es nuestra. En el caso de Nicaragua y de Diriangén se estrellaron. ¿Y de qué manera se estrellaron? Los invasores, cuando llegaron a nuestras tierras, creyeron que habían llegado a las Indias, y por eso llamaron a estas tierras las Indias y nos llamaron a nosotros indígenas. Hasta el día de hoy nos llaman así. Es erróneo, porque no llegaron a las Indias. Nosotros... Pues te digo, venían sin norte, toparon con tierra pero no sabían dónde.
no descubrieron absolutamente nada porque nosotros ya existíamos y teníamos nuestra identidad y teníamos nuestro sistema, como ya lo mencioné, nuestro sistema político, económico, cultural. Y Cristóbal Colón en sus barcos vino con las personas que estaban presas, que estaban privadas de libertad en los calabozos, porque en ese tiempo, recordemos, se creía que la tierra era plana. Entonces él no encontró españoles que quisieran acompañarlo en esa llamada aventura. Tenían miedo de irse al abismo. Entonces la corona le dijo, mira, andate a los calabozos. Entonces Cristóbal Colón se fue a los calabozos donde estaban las personas con Así es. cadena perpetua, africanos, judíos, palestinos, no eran ni musulmanes, siquiera españoles. No eran españoles. O sea, esa historia que nos han vendido, que vinieron los españoles, es la gran mentira. es parte de esa mentira. Cristóbal Colón tampoco era español, pero bueno. Lo importante aquí es rescatar la lucha de nuestros ancestros, que ha sido una lucha ininterrumpida desde que llegaron los invasores, los explotadores, los expoliadores de nuestra riqueza. Como dice Eduardo Galeano en Las venas abiertas de América Latina, de que el oro que se llevaron los españoles fue tanto que se pudiera haber construido un puente de oro entre nuestras tierras y España. Es decir, para graficar esos siglos de extracción de nuestras riquezas. Pero nuestros ancestros resistieron, como decías Moisés Absalón, lucharon, se opusieron a ese modelo de dominación, de opresión, de explotación, de esclavismo colonial. Y ahí tenemos al general Benjamín Celedón luchando ya contra el neocolonialismo, luchando contra el imperialismo norteamericano, porque vivimos varios siglos el colonialismo español, y cuando se da la independencia, que fue una independencia nominal. Rubén, desde su pensamiento. Así es. El prócer de la independencia cultural, el Panida, el príncipe de las letras castellanas, Rubén Darío. Pero regresando a Benjamín Celedón, decíamos de que la independencia nominal que se dio en 1821, porque el comandante Daniel nos dice que hoy estamos viviendo la verdadera independencia, y es correcta esa interpretación de la historia que él hace, porque en 1821 fue la independencia, pero había una pugna entre españoles criollos y españoles peninsulares. Y entonces en esa pugna de los españoles peninsulares, que eran los que venían de España, nacidos en España, y que tenían el poder político y tenían todos los cargos, y los españoles criollos, que eran los nacidos en estas tierras, tenían poder económico pero no tenían poder político, porque había una discriminación. Y entonces el momento de la independencia es que los españoles criollos asumen el poder político, y desde ese momento empieza un modelo de dominación, ya no en alianza con el imperio español, sino ahora en alianza con el imperio naciente, el imperio de los Estados Unidos. Y ahí nacen las paralelas históricas, ahí nacen los liberales y los conservadores, y ahí nacen nuestros luchadores. El general Benjamín Celedón, que se opone al ejército norteamericano en una gesta patriótica, en una gesta antiimperialista, y que es asesinado por el imperialismo norteamericano y por esa bola de canallas, como luego le llamó Sandino, a esos vendepatria, liberales y conservadores, como le llamó Sandino. Y Sandino, los morfinómanos. Y Sandino presencia ese cruel asesinato en contra del general Benjamín Celedón y le llama libertador. El general Sandino le llama al general Benjamín Celedón libertador y dice que él va a continuar su gesta, su lucha. Y es lo que hace el general Augusto C. Sandino, padre de la Revolución Popular Sandinista, nuestro gran ícono, nuestro gran defensor de la soberanía nacional. Y bien, en el preámbulo de la Constitución Política aparecen todos estos héroes, ¿no? Aparece Carlos Fonseca Amador
como fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional, el principal continuador del pensamiento de Sandino. En nuestra Constitución, en el preámbulo, también aparece nuestro poeta, Rubén Darío, que los mencionaba como prócer de la independencia cultural. Aparece el general José Dolores Estrada, estratega, que dirigió la batalla de San Jacinto en una lucha desigual con los filibusteros norteamericanos, pero que se gana esa batalla precisamente el 14 de septiembre de 1856, con la participación de obreros, de campesinos, de artesanos, con la participación de Andrés Castro, con la participación de los indios flecheros, de los pueblos originarios de Matagalpa, en esa estrategia combinada dirigida por el general José Dolores Estrada, se triunfa. Tenemos que recordar en estos días al maestro Emmanuel Mongalo, que en un acto heroico también contra los filibusteros norteamericanos en Rivas, con una tea encendida, es decir, con una antorcha, que puede ser un trozo de madera, de pino u otra madera con gran cantidad de resina encendida, la lanzó en el lugar en donde estaban reunidos, en donde estaban apertrechados los filibusteros norteamericanos, incendia la casa, mueren y se gana esa otra batalla. Es decir, la historia de Nicaragua está llena de triunfos. Alguien me decía, conversando con un extranjero, me hacía la observación de la gran cantidad de héroes próceres que nosotros tenemos, recogidos constitucionalmente, no solo. Y entonces yo le decía, hombre, le digo yo, pero si es que nosotros tenemos, desde la supuesta independencia, 1821, hasta el 2007, casi 200 años de lucha permanente de resistencia. Ahí es donde han salido tantos héroes, tantos mártires, tantos próceres, a la cabeza, por supuesto, el general Sandino. Y es comprensible. A la vuelta del tiempo, ese espíritu de resistencia, de rebeldía, de patriotismo, de nacionalismo que tenemos y que ahora, con el corazón engrandecido, vamos a celebrar en septiembre, Carlos Emilio. Celebramos efectivamente esa lucha del general Sandino, 7 años ininterrumpida de lucha contra la infantería norteamericana, contra la aviación norteamericana, que vino y estrenó aquí sus aviones bombarderos, y que el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional... Y que fueron derribados también. Ese Ejército Defensor de la Soberanía Nacional venció y expulsó a los marines norteamericanos. Derrota que es reconocida en los anales de la historia, en los museos norteamericanos. Está reconocido que el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Washington venció al Ejército norteamericano. Tenemos que recordar a Blanca Estela Arauz, heroína nacional, una mujer que era telégrafa. Hoy lo decimos de manera simple, pero en aquel momento el telégrafo era el aparato de comunicación más moderno, más sofisticado. WhatsApp en aquellos tiempos. Era el telégrafo hoy sería la telemática, sería la cibernética, serían las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, Blanca Estela Arauz, desde el telégrafo, hacía una labor de inteligencia y de contrainteligencia, porque le enviaban mensajes a los marines norteamericanos, donde supuestamente estaba el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional y no estaba ahí, los confundía. Y le mandaba mensajes desde el telégrafo al general Sandino y a su equipo, a su conjunto de generales, para decirles dónde se estaba desplazando el ejército norteamericano, y de esa manera el Ejército Defensor propinaba bajas al ejército contrario, al ejército invasor. Entonces, una mujer brillante, una mujer inteligente, secretaria ejecutiva del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional, redactora del himno del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional, y por muchos otros méritos está
considerada como heroína nacional y plasmada en el texto de la Constitución. Hacer patria es hacer realidad nuestra constitución política. Nuestra constitución define nuestro modelo político, un modelo de democracia integral, de democracia participativa y representativa, de democracia que redistribuye las riquezas nacionales. Hacer patria es promover ese modelo de democracia que el comandante Daniel lo ha resumido como el pueblo presidente, el pueblo que formula, implementa, ejecuta, evalúa y audita las políticas y los programas sociales. Hacer patria es promover el modelo de justicia que está en nuestra Constitución. Justicia gratuita, justicia ágil, justicia expedita, justicia oral, justicia concentrada, justicia especializada, justicia penal del adolescente, justicia que sanciona la violencia contra las mujeres, justicia laboral, justicia penal, justicia civil, justicia de familia. Hacer patria es desarrollar ese modelo de justicia que está en nuestra Constitución y que nuestro gobierno, nuestro Estado, en conjunto con el Poder Judicial, lo viene desarrollando. Carlos Emilio, muchísimas gracias. Como siempre, un placer enorme tenerte aquí en calidad de misilero. Porque andas tranquilo, pero sos caracterizado por tener un verbo tan amplio que son misiles. Aquellos que no les gusta ese mensaje de paz, de estoicidad, de un pueblo que como el nuestro se prepara para celebrar en grande el mes más patriótico del año. Gracias, Carlos Emilio. Un gusto siempre. Saludos a nuestro pueblo.